A comienzos del siglo XX, las enfermedades transmitidas por insectos eran un problema constante. Malaria, tifus y fiebre amarilla afectaban a poblaciones civiles, a ejércitos y a ciudades enteras. En los conflictos armados, los insectos no eran un detalle secundario. En muchos frentes provocaban más bajas que el combate mismo. En ese contexto aparece el DDT, un compuesto de la familia de los organoclorados. A diferencia de los pesticidas de la época basados en sustancias altamente tóxicas como el arsénico o el plomo, el DDT parecía un milagro de la química moderna. Este tenía una capacidad inédita para eliminar insectos de forma rápida y masiva, pero con una ventaja que lo cambió todo. No presentaban efectos irritantes o tóxicos inmediatos en el ser humano. Esta aparente inocuidad permitió que se aplicara directamente sobre personas, ropa, vivienda y espacios cerrados. No requería grandes obras de ingeniería ni drenar pantanos como se hacía antes. Se usaba y el efecto era instantáneo. El punto de inflexión ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial. En el invierno de 1944, ante un brote de tifus en Nápoles, las autoridades aplicaron DDT en polvo a más de 1 millón de personas en pocos días. El resultado fue un hito histórico, la epidemia se detuvo en seco. Para entender la magnitud de este hecho, en conflictos anteriores el tifus había llegado a causar más de 3 millones de muertes. En Nápoles, gracias a esta intervención, las víctimas mortales no llegaron al centenar. Esa victoria consolidó algo más importante que los números: una confianza absoluta en el químico. El DDT encajaba perfectamente con la visión de la época, la ciencia aplicada como un escudo de orden y control frente a las amenazas de la naturaleza. En esos años no hubo debate público, el foco estaba puesto únicamente en el éxito inmediato. Este producto se consolidó así como una tecnología que llegó para resolver un problema urgente y casi sin darnos cuenta se había ganado un lugar permanente en el sistema. Cuando terminó la guerra, el DDT ya no era una novedad, era una leyenda. Su eficacia había sido probada en escenarios críticos y eso lo convirtió en la herramienta definitiva para el mundo de posguerra. En 1948, el reconocimiento fue total. Paul Müller recibió el Premio Nobel de Medicina por su descubrimiento. Este premio no solo honraba a un científico, sino que otorgaba al DDT el sello de aprobación más alto que la humanidad podía ofrecer. El paso al ámbito civil fue inmediato y masivo. Así comenzó a usarse en campañas de salud pública y pronto entró en los hogares. La publicidad de la época era surrealista bajo la mirada actual. Se promocionaban envases de DDT para rociar alacenas, ropa de cama y hasta las habitaciones de los bebés. Ya no se utilizaba para emergencias, sino que era parte de la higiene moderna. Casi en paralelo, el compuesto revolucionó la agricultura. Las plagas ya no eran un desastre natural inevitable, sino una pérdida económica que podía borrarse con un vuelo de avioneta. El producto permitía actuar rápido con resultados visibles y a bajo costo. Durante esos primeros años, el DDT se evaluaba por un solo criterio: el efecto inmediato. El insecto desaparecía y el resultado era consistente. En comparación con otros productos, este químico mostraba una eficacia sostenida. Lo que hoy sabemos que es un peligro, en ese momento era su mayor orgullo, su persistencia. En la industria se le llamaba con orgullo el centinela que nunca duerme, porque una sola aplicación podía seguir matando insectos durante meses. Lo que para otros pesticidas era una falla, para el DDT era una garantía de éxito. Pero mientras todos celebraban este efecto residual, nadie miraba qué pasaba después. Suelos y cauces de agua comenzaron a acumular residuos de aplicaciones sucesivas. El producto seguía cumpliendo su función, pero ya no se iba. El centinela se había quedado a vivir en el ecosistema. Con el paso de los años, la persistencia del DDT reveló una cara más oscura a través de dos procesos invisibles pero implacables. El primero fue la bioacumulación. Al ser un compuesto que se disuelve en grasa y no en agua, los organismos no podían expulsarlo. Cada vez que un pez o una ave estaba expuesta, el DDT se mantenía almacenado en sus tejidos de forma permanente. El segundo fue la biomagnificación. El DDT comenzó a escalar por la cadena alimentaria, concentrándose cada vez a medida que subía de nivel. Por ejemplo, un insecto tenía una dosis pequeña. El pez que comía miles de insectos acumulaba una dosis mayor, y el ave rapaz que comía esos peces terminaba con una carga química miles de veces superior a la del entorno. El efecto más emblemático y devastador se vio en el halcón peregrino. El DDT alteraba el metabolismo de calcio y adelgazaba las cáscaras de los huevos, que se rompían bajo el peso de la madre durante la incubación. El resultado fue un colapso silencioso. Durante décadas, las crías simplemente dejaron de nacer. En amplias regiones, la especie llegó al borde de la extinción.
A medida que los efectos en la fauna comenzaron a documentarse, las advertencias científicas pasaron de los laboratorios al debate público. El punto de quiebra absoluto ocurrió en 1962, con la publicación de Primavera Silenciosa de la bióloga Rachel Carson. Su libro explicaba que si seguían usando DDT de forma indiscriminada, llegaría una primavera donde no se escucharían aves porque todas habrían muerto por la acumulación del químico. La respuesta de la industria fue terrible. Las grandes empresas químicas no se limitaron a defender el producto, lanzaron una campaña de desprestigio personal contra Carson, cuestionando su profesionalismo e intentando presentarla como una mujer histérica o contraria al progreso. Este conflicto sacó el problema del ámbito técnico y lo llevó a la política. En 1967, un grupo de científicos y abogados formó la Fundación en Defensa del Medio Ambiente, con un objetivo claro: llevar la evidencia de las cáscaras de huevo de las aves ante los tribunales. El debate ya no era sobre si el DDT mataba insectos, todos sabían que lo hacía. La discusión pasó a ser sobre lo que el DDT dejaba a su paso. El éxito pasado, que había salvado millones de vidas durante la guerra, se convirtió en la principal barrera para aceptar que ese mismo químico ahora estaba asfixiando el ecosistema. Con el avance del debate, la presión pública y la evidencia científica irrefutable, comenzaron a tomarse decisiones regulatorias. El hito global ocurrió en 1972, cuando la recién creada Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos prohibió el DDT para uso agrícola. Otros países desarrollados siguieron el ejemplo en los años siguientes. Finalmente, el compuesto salió del mercado y de los grandes programas oficiales. Pero eso no significó su desaparición. El DDT se convirtió en un problema global y permanente, lo que llevó a la firma del Convenio de Estocolmo en 2001. Este tratado internacional vigente en 2026 lo clasifica como uno de los primeros 12 contaminantes orgánicos persistentes, cuya producción y uso están prohibidos a nivel mundial. Sin embargo, incluso hoy los residuos del DDT continúan detectándose en suelos, cuerpos de agua y organismos, desde el Ártico hasta la Antártida. El DDT pasó a formar parte de la herencia tóxica de la agricultura moderna, y esa herencia no podía deshacerse con una simple resolución administrativa. Marcó un antes y un después en la forma de pensar en agricultura moderna, la salud pública y el uso de químicos a gran escala. Hoy en día el DDT sigue siendo un tema de debate. Aunque está prohibido globalmente por el Convenio de Estocolmo, se sigue usando de forma controlada en interiores de vivienda en países africanos para prevenir la malaria, porque sus beneficios inmediatos para la vida humana siguen pesando más que su daño ambiental a largo plazo en esas regiones.